Gloria por este tiempo que podemos apartar todos los domingos para poder escuchar más de Él. El libro de Hebreos nos dice que no dejemos de congregarnos como suelen hacer algunos. Y lo dice no porque tengamos que asistir a una reunión, sino porque la iglesia más o menos viene a ser una figura como de una brasa ardiente. Es decir, cuando vamos a la iglesia o hablamos de la palabra de Cristo, hablamos de la palabra de gracia, efectivamente, esta palabra que arde, ¿no? Contamina los corazones positivamente de los demás en cuanto a entrar en calor. Y un carbón, ¿verdad? Enciende a otro y otro a otro, y esto hace que efectivamente, de alguna manera, la brasa esté ardiendo. Cuando alguien no escucha la escritura o no está permanentemente recibiendo ese calor que viene del Señor realmente, ¿no? Nosotros somos simplemente instrumentos, tendemos a enfriarnos y tendemos a perder nuestra fe. Porque la fe, mirando en este tiempo, tiene un nombre y apellido. La fe no es una cosa, no es un sentimiento, no es una expectativa, no es una esperanza. La fe es Cristo mismo. Eso hay que tenerlo claro. Y en la medida en que yo veo a Cristo, tengo a Cristo, y Cristo vive por medio de la fe en mi corazón, entonces yo voy a tener una fe activa, esa fe que es capaz de ver lo que los ojos del ser humano no pueden ver y lo que los oídos del ser humano no pueden oír y lo que la mente del ser humano no puede entender. La fe no es más que Cristo mismo, ¿no es cierto?, activándose en todos y cada uno de nosotros. Ahí que el mismo libro de Hebreos nos dice en el capítulo 12 que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Así que la fe no es más, en términos, digamos, muy concisos, ver a Cristo. La fe verdaderamente es ver a Cristo, porque cuando yo veo a Cristo, ¿verdad? Yo comienzo de alguna manera a ser introducido en el ámbito espiritual, en el ámbito divino, y ahí es cuando tengo la capacidad de poder ver cómo Cristo ve, y aún voy a comenzar a actuar como Él actúa, porque realmente, ¿verdad? Nuestras obras no son más que la consecuencia de en quién nosotros estamos actuando, en quién nosotros estamos pensando, en quién nosotros estamos decidiendo, en quién nosotros estamos sintiendo o deseando. Si nosotros estamos en Cristo, por eso es que la palabra en Cristo es tan importante, porque estar en Cristo significa estar en la nueva persona que tú y yo somos. Y la única manera de estar en Cristo es por medio de la fe. ¿Cómo? Mirándolo a Él. La fe es mirar a Cristo y Cristo es el que va a poner en nosotros, ¿no es cierto? Porque la fe es una manifestación del Espíritu y el Espíritu es el Señor. Entonces, la fe es inherente al hombre divino, la fe no es inherente al hombre antiguo. La incredulidad es inherente al hombre antiguo. Mientras que la fe divina, esa fe que la Escritura nos muestra y nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe que efectivamente se traduce en certeza y convicción solamente proviene de Cristo. De ahí que es como la santidad. Si Cristo está en mí, yo ya tengo la santidad de Cristo. Y yo soy santo como Él es santo. Por eso la Escritura nos dice, sed santos como Él es santo. Y no está pidiendo que imitemos la santidad de Cristo, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Lo que está simple y sencillamente es dándonos la Escritura una palabra de creación en la que dice, sed santos como yo soy santo. Es decir, como cuando dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo, ahora a nosotros el Señor nos dice, sed santos, hágase la santidad en ustedes, como yo soy santo. Entonces yo recibo la santidad que Cristo es y comienzo a vivir y experimentar la santidad que Cristo es. De la misma manera pasa con la fe, yo recibo la fe que Cristo es, ¿ok? Y comienzo a experimentar, a expresar y a vivir por la fe que Cristo es. No olvidemos que Él es el que dice que Él es el que llama a las cosas que no son como si fuesen.
Así que, estimados hermanos, no olvidemos que lo que estamos mirando ahora no es más que ver a Cristo, y evidentemente es importante que nos mantengamos nosotros mirando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las pruebas, las dificultades, las luchas de la vida lo que tienen como fin y como propósito es enfriarnos. Cuando yo pongo mi mirada ya no en Cristo, sino en una persona, en una circunstancia o en una situación, yo voy a comenzar a enfriarme. Satanás está interesado en que yo no me mantenga en esta posición de victoria, en la victoria con la que Cristo nos hizo libres. Él no quiere que nos mantengamos allí. Y todo va a confabular para que efectivamente nosotros seamos realmente sacados, ¿verdad? Removidos de esa posición. Pero nosotros, si ya sabemos que esas son efectivamente las artimañas del enemigo, entonces tenemos que, si algo tenemos que hacer, si en algo nos tenemos que esforzar, es en mirar a Cristo. Porque de esa visión, de esa mirada, dependen todas las demás cosas. Mira lo que estábamos mirando o estamos mirando con lo que continuamos en esta semana. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso ya lo vimos. Es decir, sin Cristo es imposible agradar a Dios, que es exactamente lo mismo. Porque una fe que no tenga Cristo no es verdadera fe. Así que sin Cristo es imposible agradar a Dios, que es lo mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que este no es un tema de, Señor, no tengo fe. Señor, auméntame la fe. Señor, hazme creer. No, no es un tema de esto. Es un tema de, Señor, ¿tengo o no tengo a Cristo? Señor, ¿estoy mirando o no estoy mirando a Cristo? Mira, en la medida en que tú mires a Cristo, la fe acompaña esa canción, pero eso es realmente siempre. Si tú te enfocas en Cristo, inmediatamente tu fe, ¿verdad?, comienza a ser mucho más grande. Tu fe, ¿verdad?, en cuanto a la certeza y la convicción de lo que esperas y de lo que no ves, es algo que va a comenzar a ser una realidad en tu propia vida. Pero tú deja de ver a Cristo por cualquier cosa, deja de ver a Cristo y comienzas a salirte de la fe. De ahí que siempre nuestro punto de partida para mantener una relación intacta con nuestro Padre es volver a la fe. Y volver a la fe no es más que volver a poner nuestra mirada en Cristo. Por favor, no se olviden de esto. Ahora estamos un poco fríos. Te aseguro que si dices, sí, yo estoy frío o me siento un poco removido de mi posición, pues mira a quién estás mirando. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo tu problema? ¿Estás viendo tu escasez? ¿Estás viendo tu enfermedad? ¿Estás viendo tu dificultad? Dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mover? Ok, eso lo que va a hacer es comenzar a pasar factura en tu propia vida y vas a comenzar a experimentar la muerte. Pero cuando nosotros vemos a Cristo, ¿no es cierto?, que este justamente, vuelvo y repito, es el trabajo del enemigo, que no lo veamos. Que veamos, ¿verdad?, todo así sea agradable para nosotros, pero menos a Cristo. Que veamos a Cristo. Que no veamos a Cristo es el camino de Satanás. El que veamos a Cristo es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hemos estado viendo efectivamente lo que es la fe. La fe es efectivamente una manifestación, ¿verdad?, de Cristo. La fe es un aspecto de Cristo. La fe efectivamente es Cristo mismo. Así que tu fe va en la misma medida en que tú estás mirando a Cristo. Si tú crees tienes una fe pequeña, pues tu ejercicio de mirar a Cristo es pequeño. No, tú estás poniendo tu mirada en lo que Cristo puede hacer por tu problema. Eso no es mirar a Cristo. No, es que yo tengo puesta mi expectativa en que Cristo me va a sanar. Tú tienes puesta la expectativa en que Cristo te sane, no en Cristo. Es decir, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu sanidad? ¿Tu provisión?
o Cristo mismo? Hay una diferencia importante en esto, hermanos. Ahora, Él sí quiere sanidad, Él sí quiere bendición, Él sí quiere provisión, pero primero quiere Cristo, porque Cristo es la fuente inagotable y la real fuente de todo esto que nosotros necesitamos. Así que, hermano, cuidado. Satanás también es muy astuto para que nosotros pongamos nuestra mirada en el favor, en el regalo, en el galardón y en lo que yo quiero efectivamente obtener. Debes tener absoluta seguridad que el Señor quiere esto para ti, pero lo primero que Él quiere es que tú te apoderes de la vida de Cristo. El Señor nos dice que ahora nosotros debemos vivir, ¿verdad?, por medio de la fe, y ahora nosotros ya no vivimos por vista, vivimos por la fe. Yo vivo por lo que Cristo ya ha hecho por mí, por la provisión de Cristo, y yo tengo que poner mi mirada siempre en el perfecto sacrificio de Él y en la sangre que me ha calificado para poder recibir todas las bendiciones de Dios. Es decir, yo recibo las bendiciones de Dios por Cristo Jesús. Por esto es que tengo que aprender a vestirme de Cristo y por esto es que tengo que aprender a poner permanentemente mi mirada en Él. Y le digo, hermano, no es fácil esto que estamos hablando porque hay tantas circunstancias en nuestra vida que Satanás puede utilizar para desviarnos la mirada, pero evidentemente el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos entrenemos a mirar a Cristo. Job alguna vez y todos sabemos la historia de Job, de todas las calamidades que él tuvo que vivir, Job llegó a un punto en donde la Escritura dice que Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y la Escritura llega a dar testimonio del mismo, indicando que jamás Job vio despropósito, ¿verdad?, en lo que efectivamente él estaba viviendo en cuanto a pruebas, a pesar de que se quejó, de que lloró y de que habló contra Dios. Pero sin embargo, él jamás, dice la Escritura, que vio despropósito en su corazón respecto de por qué Cristo estaba permitiendo aquello. Ahora, esto es comenzar a madurar en nuestra fe, porque sí, yo puedo pasar por problemas, por dificultades y de pronto las cosas no se están dando como yo quisiese que Dios las haga, en función de mi necesidad. Y no es que Dios esté ajeno a esto, sino que Él tiene una fórmula para hacerlo mucho más alta, mucho más grande, ¿verdad?, mucho más perfecta de la que yo puedo pedir o entender. Pero lo que importa aquí es cómo mi fe se sigue cimentando en Cristo, a pesar de que mis ojos no están viendo todavía aquello que de alguna manera yo quiero que suceda. Cualquier cosa que tú estés esperando efectivamente que en el que el Señor mueva su mano. Es que cualquier cosa que el Señor permita hoy que sea una bendición para tu vida, también hay una realidad con eso. Eso se va a perder en algún momento. Cualquier cosa que tú hoy puedas estar anhelando que te suceda a tu favor, esto es algo que se va a perder. Fíjate, todo lo que tú puedas recibir en este mundo, no te lo vas a poder llevar, porque nada trajimos a este mundo y nada nos podremos llevar. ¿Qué es lo único que nos vamos a poder llevar? Nuestra relación, la nueva vida que Cristo nos regaló. Y este entrenamiento en esta tierra y en este ámbito, ¿verdad?, de nuestra fe. Así que, hermanos, no olvidemos esto. Mira, la Escritura en el mismo libro de Hebreos nos hace mención varias veces a que nosotros no perdamos nuestra fe. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira, mantengamos firme sin fluctuar la profesión, la confesión de nuestra esperanza. Es decir, si tú has confesado que Cristo es poderoso, que lo es. Si tú has confesado que Cristo es nuestro Dios maravilloso, que lo es. Si tú has confesado que Cristo efectivamente es el Señor de tu vida y Él está por encima de cualquier nombre, de cualquier circunstancia, de cualquier situación que tú estés viviendo, que lo es, entonces la Escritura dice, mantente firme, sin fluctuar la confesión de tu esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Sí,
El que te prometió a ti bendición, el que te prometió sanidad, el que te prometió provisión, el que te prometió libertad, el que te prometió victoria, Él es fiel. Y esto está basado en lo que Él es, no en lo que yo soy, gracias a Dios. Es decir, fiel es el que lo prometió. Así que mi profesión o mi confesión de todo lo que Él es no puede ser fluctuante de acuerdo a las circunstancias, porque si las cosas no me están yendo bien, entonces yo pregunto, ¿estoy relacionándome con el Señor por fe o por obras? Yo me estoy relacionando por obras, porque si yo primero espero que efectivamente Dios me haga el milagro para creer más en Él, no es la propuesta del Señor, porque el Señor dice que el justo por la fe vivirá. Y la Escritura dice que nosotros ya no andamos, ¿verdad?, por medio de las cosas que se ven, ya no andamos viendo a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Así que si yo estoy esperando que Dios me haga el milagro para creer, vuelvo y repito, como ya lo hemos dicho las semanas pasadas, pues bienvenido Santo Tomás, porque es ver para creer. Señor, yo creo en ti, yo creo en que tú eres capaz de poder sanar, de poder levantar de los muertos, de poder proveer estas cosas. Por supuesto que lo creo, pero no lo recibo todavía. Entonces, como no lo recibo y no lo veo, entonces no creo. Mi fe se enfría, ¿no es cierto? Y Dios no quiera, a veces retrocedo y otra vez me veo enredado en un mundo de desesperanza, intentando yo luchar contra gigantes que soy incapaz de poder vencer. Así que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Es decir, esto solamente, hermanos, ¿verdad?, funciona cuando efectivamente el Señor está morando en mi corazón y yo permito que Él permanentemente esté morando en mi corazón. Fíjate lo que dice Hebreos 11:27, hablando de Moisés. Por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey. Mira, por la fe, es por el Cristo que vivía en él. ¿Sí? Dejó Moisés a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿cómo? Se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está la clave. ¿Cómo yo me sostengo? A ver, tú en este momento seguramente necesitas respuestas de parte de tu padre. Posiblemente no todavía aquellas promesas que tú esperas se han hecho realidad en tu propia vida. Pero fíjate lo que nos muestra aquí Moisés, que él se sostuvo como viendo ¿a quién? Viendo al invisible. El invisible no es Señor, dame más fe, sino yo me sostengo viendo al invisible, porque el invisible, que es Dios, que es Cristo morando en mi corazón, que es el Espíritu Santo haciendo el trabajo, es el que me sostiene. Se sostuvo mirando a las promesas de Dios. Se sostuvo mirando la palabra de Dios. Se sostuvo creyéndole a Él. Ahora, eso es algo que por supuesto nos va a poder, por medio de la fe, que es Cristo morando en nosotros, a poder hacer una realidad en nosotros. Fíjate aquí, en Hebreos 12:15, 12:5 lo dije al principio, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Así es como efectivamente nosotros resistimos y así es como nos mantenemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que hemos visto, de acuerdo a Hebreos 11 la semana pasada, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No olvidemos que esto es Cristo mismo, ¿sí? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la vida de Cristo, por el trabajo que Cristo hace en cada uno de nosotros, nosotros vamos a alcanzar, ¿no es cierto?, efectivamente el poder recibir las bendiciones de Dios, ¿no es cierto?, y dar buen testimonio a los demás, no solamente de lo que Dios hace en nuestra propia vida,
sino de lo que Dios es capaz de hacer en la de ustedes. Esto es muy importante que de alguna manera lo recibamos también en nuestro corazón. ¿Cómo damos nosotros buen testimonio de Dios si es que efectivamente no hemos vivido los favores de Dios? A ver, Él no necesita que tú lo exaltes y que tú le hagas propaganda. No, Él no necesita de ti ni propaganda ni exaltación de tu parte. Lo que Él quiere es que tú vivas las promesas de Cristo en tu propia vida, que las hagas tuyas por medio de la fe. Esas promesas lo que van a hacer es dar un buen testimonio a ti mismo de la realidad de Cristo en tu propia vida, y esa convicción en tu corazón de lo que Dios está haciendo en ti te permite ser poderoso en cuanto a confesar a Cristo a los demás. Porque tú no lo vas a confesar, ¿verdad? Simple y sencillamente porque te han contado o porque necesita el Señor una buena propaganda de tu parte o necesita que efectivamente le hagas una buena promoción. Nada que ver con eso. Aquí es un tema de, en primer lugar, yo alcanzo el testimonio de que Dios es real en mi vida porque Él efectivamente no solamente me ha cumplido sus promesas, sino que ha ido mucho más de lo que yo he pedido, entendido, y ahora yo soy capaz de poder compartir ese buen testimonio con las demás personas, ¿no es cierto? Y que las demás personas no solamente puedan ver efectivamente cómo, ¿no es cierto?, estas bendiciones de Dios y cómo lo que yo hablo de Él es real en mí mismo, sino que también eso contagia, eso se vuelve contagioso. Entonces yo comienzo efectivamente también a querer recibir eso que hay en ti, o aquel que está en ti, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo, dice la Escritura, lo que alcanzaron los antiguos aquí, todas las bendiciones que ellos alcanzaron fueron básicamente por medio de la fe, es decir, por medio del Cristo que actuaba en cada uno de ellos. El Cristo que les hacía ver cosas que ellos no eran normalmente por su situación carnal capaces de poder ver o entender. Así que, como vimos la semana pasada, es muy importante, vea que por la fe es que nosotros entendemos, es decir, por Cristo nosotros entendemos. La palabra viva, ¿qué es? La Escritura nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjate que todo es un extracto de Cristo mismo que finalmente llega a nuestro corazón. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, pero aquí lo que hemos dicho importante es que por la fe entendemos ahora nosotros efectivamente como hijos de Dios. Por la fe entendemos, no entendemos por la mente humana. La mente humana lo que va a hacer básicamente es recibir enseñanzas de la mente espiritual, ¿no es cierto? Y confirmaciones de la mente espiritual, pero por la mente humana jamás nosotros primero vamos a entender, ¿verdad?, las cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, si Cristo no estaría en ti y en mí, nosotros jamás podríamos entender, ¿verdad?, que fue la palabra de Él la que constituyó el universo. Nunca. No lo podríamos entender. Es por lo que Él nos revela a través de la Escritura, que es la palabra viva, que lo podemos entender. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y lo que decíamos la semana pasada, hermanos, aquí existe realmente una llave maravillosa, ¿no? De modo que, fíjate, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros no vemos ahora? Mira, lo que nosotros no vemos ahora es a Cristo que ya mora en nosotros. Lo que nosotros no vemos ahora es el Espíritu que ya mora en nosotros. Pero lo que el Señor nos ha permitido ahora es darnos su palabra, que no la vemos, que la podemos tener como esperanza, como un dicho de parte de nuestro Dios, para que efectivamente eso que no vemos, pero que sabemos que es la voluntad de Dios, se pueda convertir en algo que vemos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces tú tienes la palabra del Señor que está en el campo de lo que no se ve para poder aferrarte a ella para que esa palabra termine en el campo de lo que se ve. Por ejemplo, cualquier promesa para tu vida. Hablemos de sanación, por ejemplo. La Escritura tiene versículos y muchísimas promesas respecto de la sanación. La primera, que al hombre espiritual ya no le es compatible la enfermedad. Estamos hablando del hombre espiritual, ¿verdad? El hombre espiritual es un hombre que nunca se va a enfermar y nunca va a morir.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la enfermedad es una consecuencia del pecado. El pecado, como nosotros sabemos, es el aguijón de la muerte, dice la Escritura. Es decir, la muerte tiene un aguijón, un veneno que se llama el pecado, que cuando efectivamente nos pica, nos termina matando. Eso es algo que definitivamente nadie se puede librar. Entonces, el aguijón de la carne es el pecado, pero la Escritura nos dice que el poder del pecado es la ley. Fíjate, ahora lo maravilloso es que como ya el Señor perdonó todos nuestros pecados, pagó todos nuestros pecados, esto en el campo de lo que no vemos, porque esto que estamos aquí confesando está en el campo de lo que no vemos, pues esto se hace realidad en tu propia vida en la medida en que tú confiesas, te adueñas, te apropias, por ejemplo, del perdón de los pecados, y tú sabes entonces que en la nueva creación que eres, en el nuevo hombre, tú ya no tienes ninguna relación con el pecado. Y como ya no hay ninguna relación con el pecado, entonces no hay relación con la muerte. Y como no hay relación con la muerte, entonces no hay relación con la enfermedad. Esto nosotros, ¿verdad?, lo tenemos que ver por medio de la fe. Si no hay fe aquí, es decir, si no vemos a Cristo para que nos muestre estas cosas, no vamos a poderlas entender, comprender y recibir. ¿Por qué? Porque son locura para nosotros en nuestra carne. Son cosas realmente incomprendidas. Así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy tenemos toda la palabra de Cristo y sus promesas en el campo de lo que no se ve, para que si nosotros nos agarramos y nos aferramos a ella creyéndole y dándole crédito a Dios por su palabra, vengan estas al ámbito real que hoy vivimos, al ámbito de lo que podemos ver. ¿Ok? Así que así es como nuestro Padre actúa. Y hoy queremos continuar, ¿no es cierto?, con este tema de la fe que es muy importante. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin Cristo es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Arranquemos ahí. No desliguemos nunca Cristo y la fe. Cristo y la fe efectivamente son partes inamovibles de una misma persona, que es nuestro Señor maravilloso. Ahora, la Escritura en el versículo 4 de Hebreos 11 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjate, aquí vemos nosotros dos personajes que los conocemos bastante bien, ¿verdad? Abel y Caín. Y todos sabemos, ¿verdad?, que inclusive Caín terminó evidentemente matando a Abel. Increíblemente el primer hombre hecho a imagen y semejanza de Adán y Eva, porque la Escritura ya muestra que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero después, y ustedes vayan a la Escritura, cuando Adán y Eva dan a luz su primer hijo, que es Caín, evidentemente ya ellos en pecado y caídos, la Escritura dice que Caín fue hecho a imagen y semejanza de Adán, ya no de Dios. ¿Ok? Así que tú y yo no somos en nuestra carne imagen y semejanza de Dios. Muchas veces la religión nos ha confundido con esto. No somos. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Adán. Ahora, Adán y Eva caídos en pecado, evidentemente, ¿verdad? Ya habían sido tomados por la muerte y, oh sorpresa, el primer asesinato de la historia se registra por medio del primer hombre nacido de mujer. Es Caín. Y él termina matando a su hermano Abel. Imagínense de qué estamos llenos los seres humanos. Si el primer hijo, ¿verdad?, tuvo esa actitud en el corazón, imagínense en ustedes el resto, ¿verdad? Cuando la maldad de alguna manera se va multiplicando. Así que Caín ha sido exactamente igual que nosotros. Nosotros seguramente no hemos matado a nadie, ¿verdad?, como Caín lo hizo, pero
cuando la Escritura dice que nosotros, ¿verdad? Tenemos resentimiento, tenemos odio, o algo por alguna persona o por un ser, ¿verdad? Sea querido o no querido, pues ya hemos en nuestro corazón realmente, ¿verdad? Nos hemos convertido en homicidas respecto de esa persona. A ese punto llega la Escritura porque nuestro corazón, más allá de que no matemos, ¿no es cierto?, físicamente, pero sí que podemos matar con el corazón y con la mente muchas veces a las personas. Entonces, aquí vemos que Abel, dice la Escritura, ofrece a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, veamos un poco el sacrificio de Abel. Esto lo tenemos nosotros registrado justamente en Génesis 4:4, en donde la Escritura dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí nos habla la Escritura que Abel por la fe, y no olvidemos que la fe es Cristo, ¿ok? Fíjese que en el tiempo de Abel, todavía Cristo no se había hecho presente en la tierra, no era el tiempo de él todavía para haberse hecho presente en la tierra. Pero sin embargo, la Escritura en Apocalipsis nos dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que en tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, Cristo ya fue, ¿verdad?, inmolado permanente y continuamente. En el tiempo de Dios, antes de que efectivamente el mundo sea hecho, ya Cristo, ¿verdad?, había sido inmolado por todos nosotros. ¿Ok? Él obviamente no había venido todavía a nuestro tiempo para poder efectivizar ese sacrificio, pero ya desde la perspectiva de Dios eterna, una cosa importante, hermano, que tenemos que entender. Todos los hechos y todas las obras de Cristo son eternas. Todo lo que Cristo hace o hizo tiene una connotación eterna. De ahí que la vida de Cristo, por ejemplo, en los días de su carne, ¿verdad?, nos puede dar victoria ahora a nosotros porque Cristo tuvo victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo y sobre la carne, mientras estuvo en la tierra. Y ahora, como yo tengo la vida de Él y tú tienes la vida de Él, tú también por esa misma vida puedes tener victoria sobre Satanás, el mundo y la carne. Exactamente lo mismo. Esa obra de Cristo a tu favor, porque Él vino a tener victoria no para Él nunca había pecado, Él ni siquiera necesitaba despojarse a sí mismo para venir a salvarnos. Él vino a tener victoria por nosotros, porque el pecado y Él nada que ver, pero nosotros teníamos un lío. Entonces Él se hizo carne para que así como Adán nos hizo el favor de darnos pecando y nosotros ahora recibimos las consecuencias, el Señor Jesucristo nos haga el favor de darnos haciendo justos, para que ahora seamos justos. Es decir, la justicia la recibimos por medio de la fe, ¿verdad? Que es lo que la Escritura propone. Entonces Cristo vino en los días de su carne, cumplió a rajatabla toda la voluntad del Padre, y ahora nosotros por la justicia de Él, en los días de nuestra carne, podemos ser justos. Podemos vivir la experiencia de Jesucristo. De eso es lo que se trata justamente la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de ir a misa o de ir al culto todos los domingos. La vida cristiana no se trata de diezmos o ofrendas, simplemente si lo queremos hacer. La vida cristiana no se trata de observar cosas. No, la vida cristiana se trata de experimentar la vida de Cristo viviendo en mí. Es decir, el poder que Cristo ha tenido sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre las enfermedades, sobre las luchas, sobre las dificultades, sobre los problemas, etc. Ya, de eso se trata la vida cristiana. Es vivir lo que Él vivió. Y en ese proceso estamos usted y yo. Y ese es el trabajo de nuestro Padre para usted y para mí. Porque nuestro Padre lo que está haciendo ahora básicamente es llevándonos a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que pasa que, claro, como estamos nosotros todavía en este proceso de metamorfosis, todavía estamos en un proceso de un viaje, digámoslo así, desde Adán hasta Cristo.
Y algunos estamos más todavía en el lado de Adán que en el lado de Cristo. Evidentemente ningún ser humano que esté en la tierra podrá estar completamente en Cristo hasta que, por supuesto, no hayamos salido de este cuerpo. Como decía el apóstol Pablo, cuando estoy presente en el cuerpo estoy ausente del Señor. Pero cuando estoy presente en el Señor estoy ausente en el cuerpo. Maravilloso, ¿verdad? Así que ya sabes, si tú estás ahorita presente en el cuerpo, estás ausente del Señor, aun cuando el Señor para ti es fe y esperanza. Pero cuando tú salgas del cuerpo, estás presente en el Señor. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! No es un tema de que, uy, ¿a dónde voy a ir? No, es un tema de que me voy a despertar en Cristo Jesús inmediatamente. Es un regalo. Por eso, hermanos, que nuestros muertos, ¿verdad? Aquellos que por la gloria y gracia de Dios tuvieron la posibilidad, ¿no es cierto?, de poner su confianza y su corazón en Cristo en su momento, ¿verdad? Evidentemente lo que han hecho simple y sencillamente es un cambio de edificio. La Escritura nos dice que ahora tenemos nosotros un edificio ya no hecho por manos. No olvidemos que el primer hombre, Adán, fue hecho por manos de Dios. Pero el postrer hombre, que es Cristo, fue un hombre engendrado. Es decir, el primer hombre es un hombre creado y el segundo hombre, el último, es un hombre engendrado. Y ahora tú y yo pertenecemos a ese hombre engendrado. Así como el hombre creado tuvo un cuerpo, tuvo un edificio que es esta nuestra carne, que lamentablemente pues nuestro amigo Adán lo echó a perder y nosotros simple y sencillamente lo que hemos recibido es la herencia de una casa, digamos que de muerte. Ahora por Cristo nosotros recibimos la herencia, ¿no es cierto?, de una vida eterna. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo. No olvidemos que la única manera de poder entrar a un ámbito es naciendo en ese ámbito. ¿Cómo nosotros entramos al ámbito de la carne? Naciendo de papá y mamá. Pero la única manera de salir de este ámbito es muriendo. Así que ¿cómo morimos nosotros ahora? Pues hemos muerto con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Romanos 6:6. ¿Y cómo nosotros hemos entrado en el nuevo ámbito? Pues Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo. También Juan 3:3 nos habla de eso. Hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Así que es interesante ver cómo el sacrificio, cómo Abel, por la fe, dice la Escritura, ofreció mejor sacrificio, ofreció más grande sacrificio que Caín. Ahora, ¿por qué es más grande sacrificio? Porque lo que hizo Abel, dice la Escritura, es traer de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo que tenía. Pero por sobre todo, más allá de que era lo mejor que tenía, que es una figura de Cristo, todo esto es figura de Cristo, él trajo lo mejor que tenía. Abel lo que hizo es confiar en la sangre inocente del animalito que efectivamente estaba sacrificando a Dios. ¿Para qué? Para que los pecados de él sean traspasados, para que la maldición de él sea traspasada al animalito inocente, para que la angustia de él, para que las luchas de él, para que los problemas de él, para que todo lo que él estaba experimentando en la muerte sea efectivamente absorbido por el animalito sin mancha, sin arruga e inocente que efectivamente estaba entregando a Dios. Y el Señor dice que vio con agrado el sacrificio de Abel. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel no era más, ¿no es cierto?, que un recordatorio para toda la humanidad del sacrificio de Cristo. Él hoy nos ve con agrado cuando efectivamente nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra maldición y todo lo malo que éramos, efectivamente hoy, ¿no es cierto?, nosotros lo trasladamos al sacrificio de Cristo y por la sangre de Cristo nosotros efectivamente somos comprados por nuestro Padre Celestial. Entonces es maravilloso. Fíjate que aquí ya el Padre comienza a mostrar que si no hay derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Y por eso es que él dice, el propio Señor dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. Y aquí la Escritura nos dice que por la fe, Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo. Fíjate, ¿por qué alcanzó testimonio de que era justo? Por la ofrenda que le dio, no por él. ¿Por qué Dios, verdad, le declara justo a Abel? Porque acepta la ofrenda de Abel. Al aceptar la ofrenda de Abel, ¿verdad?, le está declarando justo a Abel, sin serlo, sin merecerlo. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos declara justos porque nosotros tenemos una manera de comportarnos y una manera de vivir buena, piadosa, santa. Y claro, a veces nos confundimos, ¿no? Porque hacemos nuestro mejor esfuerzo por tratar de ser buenos con los demás y creemos que esa es la ofrenda que podemos dar a Dios. Ahora, no me malinterprete. Evidentemente nuestra vida tiene que ser santa y justa, pero a consecuencia de la vida nueva que tú y yo tenemos, no a consecuencia de el mejor esfuerzo que nosotros hagamos para Dios, como lo vamos a ver que es la ofrenda de Caín. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Él alcanza buen testimonio. Él alcanza el testimonio de ser justo delante de Dios, ¿verdad? Por la ofrenda que el Señor acepta y que todavía da testimonio de que el Señor aceptó la ofrenda y vio con agrado la ofrenda de Abel. Ahora, ¿qué quiere decir esto para ti y para mí? Que el Señor proveyó para ti y para mí de una mejor ofrenda, más alta y más grande, que es su amado Hijo Jesucristo, que es el Cordero sin mancha, sin arruga, que es lo mejor que nuestro Padre tenía. Él tuvo que ofrecer lo mejor del cielo por nosotros. Y ahora que Él ofreció lo mejor del cielo por nosotros, ¿cómo ahora que somos hijos no nos dará lo mejor de la tierra? ¿Creemos en eso? ¿Creemos nosotros que nuestro Padre nos dio lo mejor del cielo y no es capaz de darnos las cosas que necesitamos en la tierra? ¿Creemos que Dios fue capaz de efectivamente mandar a morir a su amado Hijo Jesucristo y derramar su sangre inocente por nosotros para que nuestra injusticia sea sobre esa sangre? Y ahora que nosotros somos hijos, somos perdonados, somos limpios y somos declarados justos por la ofrenda que Dios nos dio. ¿Acaso el Señor no nos dará todas las demás cosas? Hermanos, tenemos que pedir que nuestro Padre esté en nuestro corazón para que nos haga ver estas cosas. Porque si nuestro Padre no nos daría juntamente con Cristo todas las demás cosas, déjeme decirle que las demás cosas serían más importantes para nuestro Padre que Cristo mismo. Y si nuestro Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, entonces ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Nos dice el libro de Romanos. Entonces, por la fe, es decir, Abel comenzó ya a recibir revelación de parte de Dios, de Cristo en su corazón. Y cuando él entendió que era un hombre pecador, que no podía agradar a Dios por sus propias obras, y que necesitaba venir al Señor con una ofrenda de sangre, de un animalito sin mancha, sin arruga, inocente, sino porque su aceptación de Dios no dependía de él. Él se dio cuenta que no era él competente para poder alcanzar el favor de Dios por sí mismo. Así que él entendió esto y llevó la ofrenda, y por eso es que efectivamente el Padre aceptó la ofrenda, porque como hemos dicho no es más que su propio Hijo. Pero todo esto él lo hace sobre la base de la visión y de la revelación que recibe. Ahora yo me pregunto, ¿Caín no habrá recibido la misma visión? ¿Dios será injusto que dijo, no, a él le voy a hacer entender y al otro no? Pero Caín
estuvo más interesado en ser aceptado de parte de Dios en función de sus propias capacidades, de su propio trabajo y de su propio esfuerzo. Entonces, ¿cuál fue la ofrenda de Caín? La escritura nos dice que en Génesis 4:3, la escritura nos muestra que él trajo el fruto de sus propias capacidades. Mira, aquí dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, mira, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo del fruto de la tierra. La pregunta es, el fruto de la tierra efectivamente tiene que ver directamente con todo un trabajo, ¿no es cierto? Desde preparar la tierra, desde arar la tierra, desde regar la tierra, desde cuidar la tierra, de sacar los frutos de la tierra y realmente comerás el pan con el sudor de tu frente. De hecho, la propia escritura nos dice que tú tendrás que arar la tierra y la tierra te dará espinos y cardos y comerás con el sudor de tu frente. Fíjate que el trabajo desde esa perspectiva es una maldición, porque a Adán que efectivamente tendría que comer de la tierra con el sudor de su frente, lo cual implicaba que antes el trabajo era una bendición. El trabajo era, ¿verdad?, algo que te traía siempre réditos, fruto. Ahí es donde el Señor nos muestra, por ejemplo, en el Salmo número 1, que dice que el varón que habla, el varón perfecto que habla allí, ¿verdad? Dice que todo lo que hace prosperará. Fíjate, imagínate por un momento que todo lo que nosotros hagamos prospera. Todo. Es decir, todo lo que nosotros hacemos prosperará. Es bendición, bendición absoluta. Es decir, aquí no hay nada que yo no pueda no hacer. Aquí ya no se trata de hacer, sino se trata de escoger lo mejor para que efectivamente me dé más fruto que lo demás que sí me va a dar fruto. O sea, es decir, es escoger lo mejor entre lo mejor. ¿Eso no es abundancia de gracia de nuestro Padre para ti y para mí? Ese es el trabajo que el Señor le dio inicialmente a Adán y a Eva. No era sacarse el aire trabajando con el sudor de su frente. Pero Caín, obviamente, como ya estaba bajo esta maldición, él estaba recibiendo en su propia experiencia, ¿verdad?, las consecuencias del pecado de Adán, y estaba efectivamente recibiendo con su propio esfuerzo el fruto de la tierra. Ahora, aquí no nos dice que Caín era malo, aquí no nos dice que Caín era injusto, aquí no nos dice que Caín era un mal tipo. Al contrario, Caín viene a dejarle una ofrenda a Jehová. Es decir, Caín tenía acceso a Dios, como Abel tenían acceso a Dios. Los dos tenían acceso a Dios. Los dos tenían acceso a Dios. Pero el uno puso su mirada en sus propias capacidades. El otro no. El otro puso su mirada en Cristo. El que pone su mirada en sus propias capacidades hoy trae efectivamente fruto de su esfuerzo y lo pone delante del Señor. Le dice: Señor, mira, aquí te doy lo mejor de mí mismo. Y el Señor, ¿qué dice aquí? Y miró, dice acá en el versículo 5, pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjate, la ofrenda suya no era una ofrenda agradable, por lo tanto, Dios no veía con agrado a Caín. La ofrenda de Abel era una ofrenda agradable, por lo tanto, Dios veía con agrado a Abel. La pregunta es: ¿de qué depende el que Dios me vea con agrado o con desagrado? ¿De lo que yo hago o de la ofrenda que entrego? De la ofrenda que entrego. Si yo vengo con la ofrenda que es mi Señor y Salvador Jesucristo, Dios verá con agrado a Antonieta, a Cecilia, a Mario, a Jorge, a Jimmy, a Francisco, a Estuardo, a Jaime, a Luciano y a todos los que estamos aquí nos están escuchando. La ofrenda que yo entrego es la que hace
que yo sea acepto ante los ojos de Dios. Y está clarísimo que el Señor nos ha dado una ofrenda más grande que la de Abel, que es la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo. Maravilloso lo que el Señor nos da. Entonces, veamos aquí, mira lo que dice sobre la ofrenda de Abel. Génesis 4:4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y asimismo, lo que acabamos de decir, el Señor mirará a Jehová con agrado a cualquiera de nosotros que efectivamente traiga la ofrenda que sea agradable para Él. Y el Señor ya nos dio la ofrenda que es Jesucristo. Hebreos 12:24 nos dice que la ofrenda es Jesucristo. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Jesús, mediador de un nuevo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto de la gracia entre Él y nosotros. Ya nosotros no estamos bajo el pacto de la ley. Ya nosotros no estamos bajo el pacto de yo tengo que cumplir y tengo que obedecer lo que Dios me pide para poder ser bendecido. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, ¿verdad? Yo soy aceptado por la ofrenda de su Hijo Jesucristo, que es el mediador del nuevo pacto y cuya sangre rociada habla mejor que la de Abel. Imagínate, si Jesucristo, si Dios aceptó a Abel por la sangre de un cordero que era figura de Cristo y lo declara justo, ahora que yo me acerco a Cristo por la sangre de Jesucristo, ¿cómo no seré justo superlativamente? ¿Cómo no seré justo al igual que la justicia de Jesús? Y en función de esa justicia yo califico para ser bendecido, para ser protegido, para ser guardado, para ser sanado, para ser curado, para ser provisto de todo lo que mi Padre es, de todo lo que Cristo es. Esto es un regalo maravilloso, hermanos, que no podemos desperdiciarlo. Este es un regalo que tú y yo hemos recibido. La ofrenda es la que hace la diferencia. Y la ofrenda de Cristo es la sangre rociada sobre ti y sobre mí, que hoy habla más, mucho más que la sangre de Abel, que fue derramada en aquel entonces. ¿Cómo entonces nosotros nos somos declarados justos ahora por la justicia de su amado Hijo Jesucristo? Aquí nos dice en el versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Abel, dando testimonio de sus ofrendas. ¿Sí? ¿Quién da testimonio de sus ofrendas? Dios da testimonio, dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios es el que da testimonio de la ofrenda. ¿Por qué? Porque dice, me agrada la ofrenda de Abel, entonces lo declaro justo. Ahora, ¿qué dirá Dios de su amado Hijo cuando yo vengo en el nombre de Jesucristo delante de Él, ante su trono? ¡Ay! Grato olor de Cristo. Por supuesto, yo acepto la ofrenda de mi amado Hijo Jesucristo, por lo cual tú eres declarado igual a mi Hijo, con todos los mismos derechos. Y aún muerto esa ofrenda habla, dice la Escritura, aún habla por ella. Aún Abel muerto, la ofrenda sigue hablando por él. Imagínate, Cristo murió, Cristo resucitó, ahora la ofrenda que es Cristo efectivamente sigue hablando mucho más poderosamente para todo aquel que se acerca. Sigue hablando a nuestro favor. Primero Dios mismo habla bien de la ofrenda maravillosa que es Cristo. Y cada vez que yo vengo a poner esta ofrenda delante de mi Padre, entonces yo soy siempre aceptado. Por eso es que nuestros ojos, hermanos, tienen que estar puestos en ofrenda, que es Cristo. Por eso es que yo siempre tengo que venir a mi Padre en el nombre de Jesucristo, no en el mío propio. Porque los mismos derechos que tiene Jesucristo delante del Padre, los tienes tú delante de Él si traes la ofrenda adecuada. En cambio, ¿qué pasó con Caín? ¿Qué es lo que generalmente nosotros hacemos?
lamentablemente. Caín trajo como ofrenda su propio esfuerzo, sus propios méritos y su propia capacidad. Fíjate lo que 1:11 respecto de este tema. Dice, ¡ay de ellos! Hablando de los religiosos de esa época que estaban metiendo toda suerte de doctrinas que de alguna manera lo que hacían es que el hombre tiene que judaizarse, el hombre tiene que esforzarse, el hombre tiene que cumplir la voluntad de Dios, el hombre tiene que efectivamente cumplir los mandamientos de Dios. Ellos seguían insistiendo en eso. Y Judas, claro, después de hablar mil cosas de este tipo de personas, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? El que yo me justifico por mis propias obras. El que yo lo mejor de mi cosecha para que efectivamente Dios se agrade de mí. Hermanos, nunca, jamás, nada va a reemplazar el sacrificio de Jesucristo. Nunca. Nosotros tenemos que aferrarnos por medio de esta fe que Cristo ha puesto en nuestro corazón, a que por este sacrificio nosotros somos aceptos. Ya no te dejes engañar por el enemigo. No te dejes desanimar por el enemigo, porque él va a poner en tu corazón acusaciones, él va a poner temores, miedos, él va a poner culpa siempre en tu corazón respecto de que tú eres el culpable de que esto está pasando, de que esto está sucediendo. Si tan solo hubieses hecho esto, si tan solo hubieses hecho lo otro, es el diablo atacándote. Ahora tú eres todo lo contrario, porque esa persona que dejó de hacer esto, que debió haber hecho el otro, esa persona fue llevada a la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora ¿sabes cómo te ve el Padre? Te ve como Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él te ha vestido con las vestiduras de su amado Hijo Jesucristo. Cristo es la fe que tú necesitas. Ya no digamos, necesito más fe, sino, Señor, necesito que tú te expreses, que tú te manifiestes más en mi propia vida. Porque en la medida en que tú que vas creciendo en mí, en la medida en que tú vas apareciendo en mí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la bendición absoluta van a seguir apareciendo en mi propia vida. Porque en Cristo ya nos ha sido dado absolutamente todas las cosas. Así que vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Es una bendición el que podamos efectivamente seguir hablando de este tema importante, que creo que obviamente tiene abundante espacio para seguirlo discerniendo, pero sin embargo, quedémonos con algo importante. La fe y Cristo son aspectos de una misma persona. La fe y Cristo deben morar y vivir de la misma mano en nosotros. Así que, más que poner tu mirada en la fe, pon tu mirada en Cristo, porque mientras más Cristo hay en ti, más fe habrá, más revelación, más bendición, más seguridad, más tranquilidad, y más entenderás la ofrenda por la cual tú eres acepto. Tú eres acepto por la ofrenda, no eres acepto por ti. Que el Señor les bendiga ricamente. Seguimos la próxima semana.